Buenos días a todas y a todos. Soy Stephanie Espinal Parra, estudiante de Medicina de tercer semestre en la Universidad del Valle. Actualmente soy integrante del grupo SCOP ASEMBAL y en esta ocasión tengo el placer de hablarles un poco acerca de huesos de miembro superior. Bueno, para dar inicio a esta explicación, les he traído este pequeño resumen de los temas que trataremos el día de hoy. He dividido la presentación en tres partes: huesos del brazo, en los cuales se encuentra la clavícula, escápula y húmero; en los huesos del antebrazo, en los cuales encontramos radio, ulna o cúbito; y finalmente en los huesos de la mano, donde encontramos los huesos carpianos, huesos metacarpianos y las falanges. Iniciaremos con los huesos del antebrazo. Entre ellos, el primero va a ser la clavícula. Este es el hueso más medial que encontramos del miembro superior. Además, este conecta el miembro superior al tronco, permite aumentar la amplitud de movimientos del miembro y facilita la ascensión de las costillas en la respiración. Además de eso, también protege el paquete vasculonervioso del miembro superior. En la parte izquierda de la diapositiva podemos observar la cara superior y la cara inferior de la clavícula. Recordemos que este es un hueso largo que no tiene cavidad medular. Está formado por hueso esponjoso en su parte más interna y por hueso compacto en su periferia. En cuanto a sus curvaturas, la mitad medial, que vendría siendo esta, tienen una curvatura convexa anteriormente, mientras que la mitad lateral tiene una curvatura cóncava anteriormente. Estas curvaturas le permiten tener mayor flexibilidad. Hablando un poco acerca de los accidentes anatómicos, en su cara superior no tiene accidentes anatómicos de importancia, de hecho es prácticamente lisa. En cambio, en su cara inferior encontramos accidentes anatómicos de importancia, como lo es el tubérculo conoideo, como es la línea trapezoidea. Además está la impresión del ligamento costoclavicular y finalmente el surco del músculo subclavio. Bueno, continuando con la escápula, encontramos que este es un hueso triangular plano, está en la cara posterolateral del tórax y además lo podemos encontrar entre la segunda y la séptima costilla. En cuanto a sus caras, podemos encontrar tres caras: la cara dorsal, la cara costal y su cara lateral. En su cara dorsal podemos ver fácilmente la fosa supraespinosa. Además también está la fosa infraespinosa, las cuales están divididas por la espina de la escápula. En su cara costal o cara anterior encontramos la fosa subescapular. Lateralmente encontramos la cavidad glenoidea, la cual se va a articular con la cabeza del húmero. Encontramos el proceso coracoides y el acromion, que es una extensión anterolateral de la espina de la escápula. Bueno, en cuanto al húmero, sabemos que este es un hueso largo, es un hueso muy grande, de hecho es el hueso más grande del miembro superior. Se articula proximalmente con la escápula, como lo dije anteriormente, y distalmente con el radio y la ulna. En cuanto al extremo proximal del húmero, encontramos una cabeza y dos cuellos: el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. También tenemos dos tubérculos: el tubérculo mayor, que es más posterior, y el tubérculo menor, que lo vemos desde una vista anterior. Tenemos el surco intertubercular, que separa estos dos tubérculos. Además, en cuanto a su cuerpo, podemos hablar de la tuberosidad deltoidea y del surco del nervio radial, que está más posterior. En cuanto al extremo distal, en el extremo distal del húmero encontramos el cóndilo del húmero, que está compuesto por la fosa coronoidea, de mayor tamaño anteriormente, y la fosa radial también se encuentra en su parte anterior. Encontramos el capítulo, la tróclea, y este cóndilo también está compuesto posteriormente por la fosa del olecrano, que es esta que encontramos aquí. Además de eso, también es de importancia el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Para hablar sobre los huesos del antebrazo, empezaremos con la ulna. La ulna es un hueso estabilizador del antebrazo, es el más largo y medial del antebrazo. Además, en su extremo proximal, él se encuentra articulado con el húmero y con el radio. En cuanto a su extremo distal, solamente está articulado con el radio. Este tiene un cuerpo grueso proximalmente, pero él va disminuyendo su tamaño de manera progresiva hasta llegar a su extremo distal.
En cuanto a, bueno, un resumen de la parte proximal, encontramos el olecranon, el proceso coronoides, la incisura troclear, la tuberosidad de la ulna y la incisura radial. En cuanto a su extremo distal, encontramos la cabeza de la ulna y el proceso estiloides de la ulna. Relacionando su extremo proximal con otras estructuras, podemos resaltar que la escotadura troclear se articula con la tróclea del húmero. Su escotadura radial es la que se articula con el radio y además encontramos la tuberosidad del cúbito o tuberosidad de la ulna, que este es el lugar de inserción del músculo braquial. Respecto al radio, encontramos que es el hueso más corto y lateral del antebrazo. Además, en contraposición con la ulna, el cuerpo del radio se ensancha de forma progresiva a medida que avanza en dirección distal. En su extremo proximal encontramos una cabeza, el cuello y la tuberosidad. En su extremo distal encontramos medialmente la incisura ulnar, posteriormente la tuberosidad dorsal del radio y lateralmente el proceso estiloides. Al hablar de los huesos de la mano, empezaremos por los huesos más proximales, los cuales son los huesos carpianos. Los huesos del carpo son 8, los cuales se disponen en dos filas, una fila proximal y una fila distal. Empezaremos a nombrarlos de la fila proximal y empezaremos de lateral a medial. El primero será el escafoides y el semilunar. Estos dos huesos se articulan con el radio. Continuaremos con el piramidal, seguido del pisiforme, que lo podemos ver desde una vista anterior. En cuanto a la fila distal, encontramos el trapecio, trapezoide, grande y finalmente el hueso ganchoso. Estos 8 huesos son huesos cortos que le otorgan flexibilidad al carpo. Los huesos metacarpianos son un grupo de 5 huesos. Estos huesos forman el esqueleto de la palma de la mano y cada hueso está compuesto por una base, el cuerpo y la cabeza. La base se articula con huesos del carpo y la cabeza se articula con las falanges proximales formando los nudillos. Cada dedo de la mano posee 3 falanges excepto el dedo número 1. Estas falanges se dividen en proximal, media y distal. Al igual que los huesos del metacarpo, los huesos metacarpianos, cada falange tiene una base, cuerpo y cabeza. En cuanto a las falanges proximales, estas presentan un tamaño mayor y las falanges media, ellas tienen un tamaño intermedio. Finalmente, las falanges distales poseen un tamaño mucho menor. Los cuerpos de las falanges se estrechan distalmente. Además, las falanges distales son aplanadas y estas se expanden en sus extremos distales, en esta zona, para formar la base de los lechos unguales. Agradezco su atención. Espero les haya gustado la información.